Bienvenidos amigos y hermanos a este tu programa Volviendo a las Raíces. Una vez más estamos con mi hermana Gladys contentas, dichosas, honradas de poder estar aquí y compartir con ustedes, de poder estar en sus casas, de poder entregar aquello que de gracia el Señor nos ha dado. Sean grandemente bienvenidos y bendecidos. Y esperamos que esta palabra, esta enseñanza sea de gran, no solamente de bendición, sino que también de... ¿Cómo podríamos decir? Edificación, para que vayamos creciendo a esa estatura, a ese nivel que el Señor quiere que la novia crezca, esté. Y el tema de hoy día, Gladita, son los dones. Vamos a hablar de los dones también del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Yo quiero decirles, hermanos, hermanas, oyentes, amigos, que de verdad, como decía mi hermana Odette, es un privilegio para nosotras estar delante de ustedes. Y como decimos siempre, de gracia hemos recibido, de gracia damos. Y es maravilloso. Dispongan sus corazones, estén atentos. Como dice una hermana, con su cafecito allí, su té, siéntese con su disposición y su amor para escuchar la palabra de Dios. Nosotros somos la Iglesia de Cristo, Vida Nueva, Ebenecer, Estocolmo. Queremos que nos estén viendo cada viernes. Este es un programa Volviendo a las Raíces, un programa escatológico, profundo, pero muy sencillo, porque tratamos de explicar muy sencillamente la doctrina, la palabra de Dios. Pueden también, como dice, escribirnos sus preguntas, de pronto sus peticiones, hacer sus peticiones de oración al teléfono que está saliendo en pantalla y nos pueden mandar sus preguntas y sus peticiones de oración que los estamos haciendo en este programa, Volviendo a las Raíces. Así que vamos a empezar el programa. Empezamos. Y como ya Gladita decía, vamos a hablar de los dones. Y la palabra don, chiquillos lindos, los dones son regalos. Son regalos que Dios ofrece a sus hijos para que... y no necesitamos hacer nada para obtener estos regalos, solamente anhelarlos, anhelar estos regalos. Y estos dones son dones de gracia, es decir, que no merecemos estos dones. Sin embargo, el Señor en su amor y su misericordia, oiga, y escúcheme bien, por su amor y su misericordia nos entrega estos dones, entrega los dones a la iglesia. Y no tenemos que confundirlos con los frutos. Los dones son regalos inmerecidos para la edificación de la iglesia y los frutos, chiquillos lindos que me están escuchando, son aquellas virtudes que la iglesia, que cada cristiano tiene que desarrollar. Y en Gálatas nos habla de los frutos y dice que son amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y habla de los frutos. Y los frutos los tenemos nosotros que trabajar, que cultivar y desarrollar porque es para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Y ojo, tenemos que tener frutos, tenemos que dar frutos, porque los frutos son aquellos adornos en el vestido de la novia. Mientras más adornos, más lindo va a ser el vestido. Sí, así que desarrolle, papito, mamita, los frutos. Pero hoy nos vamos nada más que a mirar los dones. Y los dones son aquellos regalos que el Señor nos da. En 1 Corintios capítulo 14, verso 12 dice: así también vosotros pues, que anheléis dones espirituales, procurad, ¿qué cosa? Abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Es decir, que no son para nosotros, son para la edificación de la iglesia. Aleluya. Y cuando hablamos de dones, aleluya, viene de la palabra carisma o charisma. Y eso es una concesión espiritual. Y vuelvo a repetir, es una gracia que no merecemos. Aleluya. Y lo más lindo de todo esto es que en Romanos capítulo 11, verso 29, dice de que el Señor no nos va a quitar estos regalos. No. El Señor entrega estos regalos, aleluya, y el Señor no es hombre para quitar los regalos o para decir, ¿para qué le habré dado ese regalo? ¿Cuántas veces nosotros... Él no sé qué. No se jacta. No. ¿Cuántas veces nosotros cuando hemos regalado algo, en nuestra mentalidad humana después decimos, ¿para qué le habré regalado esto? ¿No les ha pasado? Yo tengo que confesar que sí me ha pasado. Sí, como seres humanos. Como, sí. Claro, y qué mal agradecido.
Le llego a regalar, yo a mi hermana una vez le regalé una blusa, creo que fue, y ella la regaló Vidare. ¡Ay, no te regalo nunca más! Porque nosotros se la regaló. Porque no la usó. No, pues la regaló. somos así. En cambio, el Señor nos entrega este regalo y después no nos vuelve a molestar por el regalo, en el sentido de que Él, por supuesto, quiere que desarrollemos, Amén. que crezcamos en los regalos, que lo usemos en la iglesia. Pero ahora, nosotros somos quienes decidimos cómo usamos ese regalo. Sí. Y como les decía yo, en Romanos capítulo 11, verso 29, dice, porque irrevocables son los dones. Amén. Y el llamamiento de Dios. Hay dos cosas que son irrevocables, el llamamiento y los dones. Ahora, en la Biblia, también en Santiago, en capítulo 1, 17, nos habla de que el Señor nos tiene dádivas. Y dice que toda buena dádiva, lo que decíamos hace poquito, y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Viene de lo alto, del Padre de las luces. Aleluya. Si usted es bueno para algo, no es porque usted, hermano, amigo, que me estás escuchando, sea suyo. Sí. Eso viene del Señor. Todo lo bueno que hay en nosotros viene del Padre. viene del Padre. Amén. Aleluya. Aleluya. Y también nos enseña que el Señor todo el tiempo ha tenido pensamientos. En Jeremías capítulo 29, verso 11, dice de que el Señor siempre ha tenido pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bendición, Amén. de Así prosperidad. Y por eso el Señor nos ha entregado estos dones. Además sabemos que la misericordia del Señor se renueva todos los días. Hoy. Todos los días. Aleluya. Y dentro de este propósito divino, aleluya, que no estaba en nuestros pensamientos, pero sí en el pensamiento de Dios, el Señor muestra su amor a nosotros, dándonos estos regalos. Qué regalos. Aleluya. Maravillosos. Aleluya. Y en 1 Corintios, capítulo 12, versos del 4 al 6, nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, es el mismo. Aleluya. Y hay diversidad de ministerios, hablando de los dones o los domas del Hijo. Amén. Es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, hablando del Padre, que hace todas estas cosas. Y aquí vemos la división del Espíritu, del Hijo y del Padre. ¿Por qué vemos que los dones son entregados en el Antiguo Testamento por el Padre, en el Nuevo Testamento por el Hijo, y después de que el Señor se fue de nuevo al cielo, viene el Espíritu Santo a entregarnos dones? Para que nosotros, hermanos preciosos, amigos, podamos entender con esta mente humana, porque nuestra mente es limitada. Sí. Tiene un espacio, no cabe más. No, porque estallaríamos. Y esta mente necesita entender, comprender, aleluya, la manifestación de estos dones. Aleluya. El porqué de estos dones. Amén. Y en 1 Corintios capítulo 12, la palabra griega, la palabra que se usa para operaciones, porque vamos a comenzar con las operaciones o los dones del Padre, viene del griego energeo, que significa trabajar, ser, estar activo, operante, energía, ser operativo, actuar, obrar, hacer, producir, accionar. Y energeo es una palabra compuesta de que significa y ergón, que significa obra, trabajo, hecho, acto, empleo, tarea. Y de ergón se deriva la palabra ergasomai. Y escuchen, lo digo bien despacito para que se entienda. Ergasomai, que significa trabajo, trabajar, obrar, disfrutar, producir, ejecutar, poner en práctica. Aleluya. Y como les decía, todo esto lo hace el Señor por amor. Y las operaciones es todo aquello, papito, mamita, que me estás escuchando, por medio de lo cual el Señor se manifestó. Jehová Padre se manifestó para dar a conocer su poder. Aleluya. Su presencia gloriosa. Amén. Y nos dio estos dones porque Él tiene la facultad de dar dones. Aleluya. En Él hay estos regalos. Todo. Y el Señor se lo da ¿a quién?
quiere. Aleluya. Entre estas manifestaciones sobrenaturales, Amén. virtud nada más de su amor que nos entrega, tenemos las maravillas, los prodigios y las señales. Son las operaciones del Padre. Estas son las diferentes facetas, amigo, oyente, hermano, hermana que nos escucha. Estas son las diferentes operaciones del Padre que se manifiesta en tres, que nos decía la hermana Odette, las maravillas, los prodigios y las señales. En 1 Corintios 12:6 nos dice, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. La primera que vamos a ver, la primera faceta o característica es las maravillas. Y vemos en Marcos 5:25 al 34, vemos la sanidad que hubo allí a una mujer que tenía flujo durante 12 años. Entonces ella estaba sufriendo porque ningún médico le daba con la solución que ella tenía y ella por fe llegó al Señor, lo tocó y el Señor dice que aquí quien me tocó, decía el Señor Jesús, para abreviar, porque lo tengo todo acá, para abreviar, dice que sí, quien tocó mi manto, decía el Señor Jesús, y ella se escondía por miedo, porque en la época de antes sabemos de que la mujer no se podía acercar, ¿no? Al varón. Y menos como estaba ella con ese flujo, y no menos porque era inmunda ella. Entonces, en el instante dice que cuando ella tocó el manto del Señor Jesús, fue sana al momento, fue curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dice el Señor acá, y dice, ¿quién ha tocado mi ropa? Entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Entonces, pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Aleluya. Aquí vemos de una de las maravillas que es la sanidad del Señor. Esa sanidad también nos la ha entregado a nosotros. Oh, gloria a Dios santo. Esos son uno de los dones que el Señor nos ha regalado. Ese regalo maravilloso. Quiero contarle una anécdota, hermana, que cada vez que nosotros, o personalmente yo, y yo sé que mi hermana también, porque amamos al Señor y le creemos por fe, cuando tenemos un dolor, cuando estamos enfermos, bueno, en el caso de que vayamos al médico, que pasó hace poco tiempo con mi esposo, le habían diagnosticado que tenía la tiroides alta. Y dice mi esposo, en el nombre, vio la respuesta del examen. En el nombre de Jesús yo rechazo y echo fuera toda enfermedad de tiroides alta. Yo soy sano por la sangre de Cristo Jesús. Gloria. Y lo creemos y de una vez nos pusimos a orar y le creemos al Señor. Y muchas veces, hermana, hemos visto los milagros de la sanidad del Señor cuando nosotros nomás un dolor de cabeza. Ponemos nuestras manos en nuestro cuerpo y por fe el Señor nos sana. Aleluya. Porque por sus llagas, dice la palabra de Dios, fuimos sanos. Aleluya. Una de las otras maravillas que vemos aquí en la palabra de Dios es cuando la resurrección de los muertos, de Lázaro. Y eso lo vemos en Juan, es un ejemplo, en Juan 11 del 41 al 44, que dice aquí, entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que me rodeaba, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz y le dice a Lázaro, que supuestamente estaba muerto, pero estaba durmiendo. Amén. Dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió y los pies y las manos atados con vendas. Dice que venía atado de cabeza a cuerpo. Los vendaban, pues. Sí, los vendaban. Y el rostro envuelto en un sudario, dice, Jesús le dijo, desátelo y déjalo ir.
Esta es una parte que vemos de la resurrección del Señor. O sea que cuando nosotros cuando uno no estaba caminando con el Señor, cuando no lo habíamos reconocido a Él como nuestro Señor y Salvador, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. Dormidos. Por eso, despiértate tú que duermes, dice la palabra de Dios. Despiértate quiere decir estamos dormidos, estamos muertos espiritualmente. Pero cuando le hemos recibido a Él como nuestro Señor y Salvador, ¿qué hace Él? Nos despierta, nos resucita en Cristo Jesús. Aleluya. La palabra de Dios también nos dice en Juan 11:25, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección Gloria a Dios. y la vida. El que cree en mí, aunque muera, dice, vivirá. O sea que cuando nosotros nos muramos o nos tengamos que dejar esta tierra, no vamos a morir, no. Vamos a dormir. Una siestita vamos a tomar. Dice, pero para el mundo afuera es morir. Ellos dicen se murió, pero en realidad nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón sabemos de que vamos a dormir. Aleluya. Dice que un día seremos despertados y viviremos para siempre con el Señor. Aleluya. Hemos visto las maravillas. Continúo con las señales. Sí, con las señales. Entonces, otra parte de las operaciones del Padre es las señales. Una de las señales que vimos fue la señal en el desierto, la columna de fuego y nube, como el pueblo fue protegido por el Señor en el día y en la noche. Y guiado. Y guiados. Guiados. En Éxodo 13:21 dice, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Qué maravilloso que Dios nos alumbra de día y de noche. Dice que no vamos a ser torpes, no nos vamos a caer. Dice que si el justo se cae 7 veces, dice que lo levanta con poder y gloria. Aleluya. Él nos guía por el camino. Por eso es importante colocarle todo en las manos del Señor. Amén. Confiar. Empezar a creer. Comenzar a creer. Y todo lo que nosotros hagamos, incluso no más que vayamos de vacaciones a otro lugar, pedirle al Señor la guianza. Amén. Que nos encamine, que nos muestre si ese viaje nos conviene o no, el negocio que vamos a hacer, la compra que vamos a hacer. Señor, es el tiempo. Emprender cada cosa que queremos emprender, cada anhelo, porque el Señor conoce nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos. Y Él quiere bendecirnos. Amén. Abundantemente, no solo abundante. Es que Él es maravilloso, el Señor es bueno, en gran manera es lindo. Mire, dice aquí que le guiaban el camino y todo, de día y de noche. Y mire que les alimentaba, dice que les daba el maná, les daba de comer. En Éxodo 16:13 al 16 dice, y esa tarde llegaron una codornices, estaban el pueblo de Israel estaban en el desierto y tenían hambre. Dice que llegaron codornices que llenaron el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, algo muy fino apareció a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Ese era el maná. Vemos que Dios lo alimentó con codornices, o sea, con carne y maná del cielo. Estos chiquillos estaban, pero comían alimentos del cielo, el maná del cielo. Ay, qué ya vamos a comer nosotros ese. Aleluya, sí, Dios es maravilloso y bueno. Sigue diciendo el versículo 15 de Éxodo 16, como no sabían qué era, dice, cuando los israelitas lo vieron, se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Entonces Moisés les respondió, este es el pan que el Señor les da a comer. Aleluya. Pan de vida. Y ninguno había enfermo entre sus... Incluso las ropas no se desgastaban. Los zapatos. Las sandalias. Figúrese que las sandalias de tanto mire, yo me acuerdo en mi país cuando... Cuando caminábamos mucho se iba desgastando la suela, pues. E incluso salía el hoyito. Nosotros igual cuando éramos niños. Igual cuando íbamos con mi hermana al colegio, mi abuelito nos metía cartón
o papel, para que papel de diario. si no nos metiera piedras o el agua, todo eso. La humedad. Pero Dios es maravilloso y abundante. Aleluya. Mire cómo nos ha bendecido. En Éxodo 16:6 dice, y el Señor ordenó que cada uno de ustedes, dice, el Señor les ordenaba al pueblo que cada uno de ellos recogieran la cantidad que pudieran comer. Recogieran aproximadamente 2 kilos por persona, dependiendo, él dice, del número de personas que habían en su casa, o sea, el número de personas que habían en cada familia. Dios da abundantemente. Esa es nuestra provisión. Él es nuestra provisión. Gloria a Dios. Él es el pan de vida. En Juan 6:33 al 35 dice, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo. Amén. Y da vida al mundo. Ajá. Aleluya. El verdadero. O sea que hay uno verdadero. Que no es verdadero. No. Hay uno falso que nos trata de engatusar, de engañar, nos miente. ¿Para qué? Para cautivarnos. Sí, para sacarnos del camino del Señor, del propósito por el cual Dios nos mandó a este mundo. Y el propósito es que seamos nación santa, real sacerdocio, hijos de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios, dice, y el Señor les dijo, danos ese pan todos los días. O sea, aquí les decía a ellos que le dieran ese pan todos los días, porque estamos hablando de Jesús, de Juan 6:35. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Amén. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Dice, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo crean en Él y tengan vida eterna, y yo les resucitaré en el día final. Gloria, o sea, que el pan de vida, el que nos sacia nuestra sed. ¿Y cuál es el pan de vida? ¿Cuál es el pan de vida? Es la palabra de Dios. Aleluya. ¿Y cuál es la palabra? ¿Qué es la palabra? Dice que es Jesucristo. Sí. Jesucristo es el verbo hecho carne. Santo, gloria a Dios. Y la palabra está ahí en la Biblia, y yo le decía hoy a mi esposo, Dios mío, pero uno lee, entre más estudia, escudriña, hermano, hermana, porque escudriñar es llegar a la profundidad, es que la palabra sea revelada en nuestro corazón, porque cuando nosotros la leemos, queremos escudriñarla, profundizarla. Amén. Y Dios mira nuestro corazón. Amén. Y le decimos, Señor, revélanos, danos entendimiento para entenderla, para hacerla bien. Hermano, hermana, cuando nosotros le pedimos revelación y entendimiento al Señor, Dios la hace viva en nosotros. Amén. Ese es el pan que se vuelve uno solo con nosotros. Aleluya. El Señor Jesucristo en nosotros. Por lo tanto, dice que Él saciará nuestra sed. ¿Y cuál es la sed? La sed nuestra, de la palabra, la sed de la verdad, la sed en todo. Hay personas que viven cansadas, viven angustiadas, temerosas, tristes. No importa si están bien o están mal o están enfermas, en todo momento se sienten sedientas, hambrientas de la verdad. No hay nada que las haga felices. Nada. Tienen de todo, pero no pueden disfrutar de lo que tienen porque siempre están pensando en aquellos que no tienen. Sí. Y se angustian y que... y eso es por falta de ¿qué? Del pan de vida que es Cristo Jesús en sus corazones. Ese es el que no. Mire, hoy un día maravilloso, hermoso que estamos viendo. Yo lo disfruto, tomarse un cafecito... debajo del sol, Dios mío, porque aquí gracias. Hay mucha oscuridad en este país. A lo mejor la gente que nos escucha de otras partes no tiene idea de eso, pero aquí hay mucha oscuridad. El sol no brilla como en otras partes. Entonces aquí parece... No nos calienta. No, aquí necesitamos verdaderamente aprovechar este solcito. Pero la palabra no nos deja sin sol. Dice que el sol de justicia alumbra. Aleluya. No cierta época del año, sino que siempre. Aleluya, así es. Así que seguimos con los dones, los prodigios. Ahora vamos con los prodigios. Jesús calma la tempestad. Aquí vemos en Marcos 4, 39, 45, que dice que cuando Jesús se despertó, reprendió al viento dijo a las olas, silencio, porque acuérdese que el Señor iba en la barca con los discípulos. Iba durmiendo. Y él iba descansando, tranquilo. Y los discípulos se sintieron miedo porque hubo una tormenta. Entonces el Señor le dice, silencio, cálmese. De repente el viento se detuvo y dice que hubo una nube grande, hubo una gran calma.
Aleluya. Sigo diciendo en Marcos 4:40, dice, y luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Los discípulos estaban completamente aterrados, dice aquí la palabra de Dios. Hemos visto varias versiones en la palabra de Dios y es maravilloso verlas para poderla profundizar y entender más. Dice, ¿quién es este hombre? Decían los discípulos. Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Aleluya. Vemos aquí que la fe es como un grano de mostaza, nos dice la palabra. Nosotros le podemos decir a cualquier circunstancia, a cualquier problema, Aleluya. Fuera. ¡fuera! Fuera. Como si siente dolor, fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder en mi vida. Y la palabra dice que hasta los 60 como lechuguita. Sí. Es decir, que voy a estar vigoroso, voy a estar Con bien vida, sano, con ganas. sana, fresca. Hasta los 70. Fresca quiere decir sana. Sano. Sana. Aleluya. Como decimos nosotros, alentados, vigorosos. Después de los 70 puede que vengan algún achaque. Claro, porque es carne, estamos en este cuerpo, se va desgastando. Y como hemos tratado también la carnecita, pues es otro cuento. Como dice el apóstol, esos son otros 20 pesos. Sí. Es otro cuento de cómo hemos llevado nuestra vida. Por ejemplo, los que comen, tienen buena mesa, ¿no? Que comen sí. carnecita y tienen problemas al corazón. Eso ya es otro problema. Y ahí viene la misericordia del Señor. Amén. Y los sana, Amén, dándole corazones amén. nuevos. Aleluya. Limpiando esas arterias Amén, que se han amén. ensuciado por nuestras malas La decisiones. palabra que sale de nuestra boca tiene mucho poder. poder, mucha bendición. Dice que para bien o para mal. A los de baja presión se la sube y a los que tienen arriba la presión se la baja. Aleluya, aleluya. Así que hermano, hermana, declare sanidad en esa enfermedad o en ese problema que tú tienes, Señor. Lo he hecho Aleluya. fuera en el nombre de Jesús. Imagínense, Yo soy sana, en el libre y nombre de bendecida en el nombre de Jesús. La palabra dice que ni un pelo se cae si no es la voluntad del Señor. Amén, amén. Todo Ni se uno. hace bajo la voluntad del Señor. Nada se hace sin que Él no lo permita. En el mismo Lucas estábamos hablando sobre la fe, 17:6 dice, y el Señor respondió, si tuviera fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podría decirle a este monte o a este árbol, desarráigate y échate al mar, y les obedecería. O sea que la palabra nos confirma lo que estamos hablando. Aleluya. Y ahí tendríamos entonces las maravillas, los prodigios y los milagros de entre las operaciones del Padre. Ahora nos vamos a los dones o los Aleluya. domas del Hijo. Amén. Y como decíamos, repetimos el verso en 1 Corintios capítulo 12, verso del 4 al 6, dice, y ahora bien hay diversidad de dones, el charisma, Sí, pero amén. son del Espíritu. Hay diversidad de ministerios o domas, pero el Señor, hablando de Jesucristo, es el mismo. Mismo, Y hay aleluya. diversidad de operaciones, que las vimos acá, que son los dones, pero el Dios Amén. es el mismo que hace todas las cosas. Gloria a Dios. Y la palabra don o ministerio aquí se traduce del griego doma o domá, no sé cómo leer, que significa dádiva, según el Aleluya. diccionario Strong, significa don. Y de la palabra doma viene la base de la palabra didomi, que Aleluya. significa dar, conceder, constituir, dejar, entregar, infundir, ejercer, producir, Amén. repartir. Amén. Y en estos doma vemos que el Señor Jesucristo, los dones que entrega el Señor Jesucristo son los 5 ministerios. Amén. Y en Efesios capítulo 4, verso del 12 en adelante, dice, así preparó a los suyos para un acto de servicio para la edificación del cuerpo. ¿Para qué son los ministerios entonces? Para la edificación del cuerpo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos, primero en la fe, en el conocimiento del Amén. Hijo de Dios. Y de ese modo alcanzaremos la edad y el desarrollo que corresponden a la plena madurez de Aleluya. Cristo. Ya no Amén. seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos Sí. equivocados. De ahí la nueva versión internacional. En la misión de estos ministerios, de estos 5 ministerios, que son el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio magistral o de enseñanza pastoral. y el ministerio pastoral. Pastoral. Aleluya.
La función es arrancar, derribar, destruir, derrotar. Aleluya. Y eso lo dice Jeremías capítulo 1:10. Amén. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Aleluya. Toda obra de tinieblas en nuestra vida, en la vida de la iglesia, para edificar, para plantar, aleluya, sobre el fundamento que es Cristo, la piedra angular, bendito sea mi Rey. Y estos ministerios, como ya los decía, son el apostólico, profético, evangelístico, magistral y pastoral, o pastoral y magistral, vienen a ser los domas que Jesucristo imparte a su iglesia. Amén. Ahora, la palabra apóstol, porque comenzamos con el apóstol, se traduce del griego apóstolos. Y, entre otras cosas, significa un delegado, un mensajero, uno que es enviado. Y se deriva de la palabra apostelo, que indica poner aparte. Amén. Por implicación, para poner aparte, para enviar, literalmente, o en el sentido figurado, significa poner en, enviar en y poner. Y ahora, apóstoles. En el Antiguo Testamento no hay apóstoles, sino que profetas, pero Dios manda al apóstol de apóstoles. Amén. Y el apóstol Señor del Jesucristo. Padre es el Señor Jesucristo. Aleluya. El Aleluya. apóstol de Jesucristo Aleluya. están los 12 apóstoles. Sí. Que cuando Judas, ¿se acuerdan ustedes? Tienen que Judas fue reemplazado por otro, pero habían 12. Amén. Y después de Jesucristo vienen los apóstoles del Espíritu Santo. Aleluya. Y aquí nos vamos a quedar un poquito porque lamentablemente hubo un tiempo en que se levantaron más apóstoles que uno se tropezaba en una piedra y salían apóstoles. Por todo lado. Claro, y el problema no es de la gente que se hacía llamar apóstol. El problema, papito, mamita, que me estás escuchando, es tuyo y mío. Porque nosotros somos los que probamos los apóstoles. Amén. Nosotros somos Amén. los que probamos a los profetas. La palabra dice que tenemos que probar a los apóstoles, a los profetas. Amén. Tenemos que probar a los domas, a los ministros del Señor. A los ministros. Tienen que ser probados. Amén. Amén. Ahora, dice que en Efesios que fue el mismo Jesucristo quien los constituyó, Aleluya. quien entregó estos domas, porque Él fue el maestro de maestros, el apóstol de apóstol, el pastor de pastor. Yo soy el buen pastor. Amén. Fue el evangelista, Él fue el que llevó libertad, sanidad, sanidad, hizo prodigio, milagros, todo lo que el Padre, lo que veíamos en el Antiguo Testamento, lo continuó haciendo. Y ahora sigue el Espíritu Santo continuándolo haciendo en cada ministro. Entonces, si es el mismo Dios que constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores y maestros, aleluya. Dígame, ¿es que no lo sigue haciendo hoy? Amén. Es el mismo Dios. Acuérdese que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces lo que nosotros queremos entregar, que usted pueda comprender de que sí hay apóstoles, mamita, papito. Aleluya. Sí hay, tesoro. Aleluya. Sí siguen habiendo evangelistas, sí siguen habiendo profetas, aleluya. Porque es bajo los 5 ministerios que representan la mano del Señor, es que la iglesia va a ser edificada, aleluya, bajo la soberana mano de Jehová, aleluya. Y necesitamos los ministerios, porque la misma palabra lo dice. Ahora, necesitamos estar bajo la cobertura gloria de estos 5 ministerios. Es vital e importante. ¿Puedes mencionar algunos ejemplos de apóstoles? ¿Tienes ejemplos de apóstoles? ¿No tienes? No. Ya. Bueno, yo tenemos después, porque dicen que el último apóstol fue Pablo. No fue el último apóstol, papito. No fue el último apóstol. No. La palabra continúa diciendo de que después de Pablo venía Timoteo, por decir uno. El Bernabé. Y Pablo fue un apóstol, aleluya, no de Jesucristo. No, del Espíritu Santo. Fue un apóstol del Espíritu Santo. Sí, dirigido, él lo apartó. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 12, verso 7, del 7 al 11, vemos
aleluya, que el Espíritu Santo ahora es el que va entregando los dones. Aleluya. Aleluya. Los dones, va entregando estos domas, Aleluya. va entregando, aleluya, estos prodigios, estas Amén, maravillas y amén, estos milagros. amén. Recuerden que las llamábamos prodigios, maravillas y milagros con el Padre, domas con el Hijo, y ahora el Espíritu Santo es el encargado de eso. Aleluya. Y Aleluya. los regalos del Señor no solamente se quedan en prodigios, maravillas y No, milagros, no continúa, solamente se quedan en el sigue. ministerio, sino que continúan, siguen para la edificación de la iglesia. Y la palabra de Dios dice también que aún nosotros, dice el Señor Jesús, que haremos prodigios y milagros aún más que el Señor Mayores. hizo, mayores que el Señor hizo. Más Porque es grande. el Señor Jesús a través de nosotros. Acuérdense que lo hemos recibido y Él vive en nosotros. Gloria Él a está dentro de nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Aleluya. En Amén. 1 Corintios capítulo 12, versos 7 al 11 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Aleluya. Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. Aleluya. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad. Y por el mismo Espíritu, a otro Amén. poder de milagros, a otro Otro profecía, de- a otro de- discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Amén. Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Sí, amén. Y aquí vemos 9 dones, Sí. pero estos dones son charisma. Estos dones son los regalos Amén. inmerecidos Amén. que nosotros, que el Señor nos da, que no merecemos, papito, mamita, no merecemos nada, pero el Señor nos entrega estos dones. Aleluya. Pero no son solamente 9, mi amado. No. En Romanos capítulo 12, verso 6 dice, pero 18. teniendo diferentes, ¿qué cosas? Dones. Y la aleluya. palabra es la misma charisma de 1 de Corintios. Amén. Según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Y comienza aquí el apóstol con el de profecía. Y dice, sí, el de profecía, ¿para qué? Para que veamos y pongamos al mismo nivel que los otros Amén. dones, estos dones que son prácticos. Amén. Amén. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. Amén. O el que enseña en la enseñanza. Amén. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que Amén. muestra misericordia con alegría. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Unos de una manera y otros de otra manera. No se trata, papito, reina, que me estás mirando, que me estás escuchando de una revelación de doctrina nueva. No, sino que hemos comprendido, aleluya, que el Señor hace las cosas Aleluya. para nuestro bien. Amén. Porque de esa manera, con estos dones, podemos combatir y vencer las características del hombre del último tiempo. Así es. En 2 de Timoteo encontramos, oiga, 18 características de los hombres del tiempo final. Y la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, Así es. avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, Así intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de Así ella. es. A estos evita. El Señor nos da las armas para vencer. Aleluya. Para darnos cuenta. Para de poder conocer, aleluya, para tener entendimiento y darnos cuenta de los ministros que sí están en la verdad o no están en la verdad. Aleluya. Yo quisiera continuar con los dones del Espíritu Santo. En esta versión nueva traducción viviente, la quiero leer. Dice en 1 Corintios 12, 4 al 11, nos dice, y hay distintas clases de dones que nos estaba hablando la hermana Odette,
espirituales, clases de dones diferentes, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Aleluya. O sea, es el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo, tres en uno, un solo Dios. Seguimos continuando con 1 Corintios 12, dice, y hay distintas formas de servir, lo que decía la hermana, pero todos servimos al mismo Señor. Aleluya. Dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios, lo recalca todo el tiempo, quien hace la obra en todos, dice, en todos nosotros. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. O sea que mi hermana Aleluya. tiene dones, igual yo tengo dones. Y mis dones no son los dones tuyos. No, puede No ser que sea parecido, parecido, o igual, pero igual. es para complementarnos. Por eso nos necesitamos. es el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la Aleluya. iglesia, para ser edificados, para madurar. Aleluya, qué cuerpazo. Paso. Dice, para que nos ayudemos, dice la palabra aquí, Aleluya. continúa diciendo. Estos dones es para que nos ayudemos mutuamente. Aleluya, para ir creciendo y llegar a esa Estatura del hombre maravillosa. perfecto que es Cristo Jesús. Y continúa diciendo, quiero leerlo porque está en esta nueva versión, y es a veces hay unas palabras que nos aclara más y nos Amén. profundiza. Dice, aún el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, ¿vio? Es un don. Nos da La esa sabiduría. capacidad de que alguien venga con un problema o que no sabe qué solución tomar. Aleluya. Viene a nosotros que tenemos ese don, que es el mismo Dios a través de nosotros, y podamos dar un consejo conforme a la voluntad de Él, no conforme a la voluntad nuestra, Amén. ni como y que nosotros siempre, veamos. Y que siempre van, se puede decir, en contra. Ay, Dios mío. Nuestra con- voluntad y nuestros pensamientos no son. Y sigue diciendo, y otro es el mismo Espíritu que da un mensaje de conocimiento especial. Cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra, podemos ver Aleluya. más allá. Podemos ver, podemos discernir. Dice, a otro el mismo Espíritu le da gran fe. Hay muchos que tienen mucha fe. Amén. Cuando oran, le creen al Señor como niños. Dice que nosotros debemos de ser como niños, y el Señor le agrada el corazón de niño. Aleluya. Dice, a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Santo. Estábamos hablando sobre la sanidad. Y seguimos hablando sobre 1 Corintios 12:10. Continuamos hasta el 11. A uno le da el poder para hacer milagros. Aleluya. Y a otro la capacidad de profetizar. Santo. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios Amén. o de otro espíritu. Lo que estabas hablando ahorita sobre los ministros que tenemos. Nosotros Tenemos somos que- los que probamos si la verdad está en él o no está. Por eso dice que muchos se dejan engañar por personas que aparentan ser piadosos y no lo son. Todavía a otro le da la capacidad de hablar, dice, hablar idiomas desconocidos, o sea, en lenguas, mientras que a otros le da la capacidad de interpretarlas. O sea, que este es el mismo Dios. Es el mismo y único Espíritu quien dice, quien distribuye todos esos dones. Aleluya. Solo Él decide Santo. qué don Santo. cada uno debe tener. Solo Él decide. Oh, gracias, Pero nosotros lo papito. podemos pedir. Anhelar, desear de Señor, anhelo este don de Oh, sanidad, de papito. fe, anhelo Señor discernir entre lo bueno y lo malo, anhelo Señor poder hablar en lenguas, Señor. porque cuando hablamos en lengua nos edificamos nosotros mismos y es un arma poderosa Porque el contra enemigo no sabe lo que estamos diciendo. No, Es una directo, como coger el teléfono y hablar con el Aleluya. Padre. Sin interrupción. nada, Sin interrupción nada, espiritual. nada, Santo. nada. Y lo mejor de todo, la palabra, el propio Pablo decía, anhelen los mejores, decía, los Aleluya, mejores dones. sí. ¿Y cuáles son? Va a ser parte del mejor don, la Amén. profecía. Sí. La profecía. La palabra de Dios. La palabra del Señor. Hay que acuérdense que hablamos de una de las señales que era el pan de vida, que nos saciaba el Señor, era el pan. La palabra es el pan. La palabra. Comer palabra, leer, Aleluya. escudriñar, comer. Nuestros ojos se van a abrir, vamos a tener discernimiento. Santo, aleluya. Ese es un don, entendimiento. Ay, Podemos- que no sé qué pasa, hermano, no sé qué hacer en esta situación Mm. o en tal o cual, y nos deprimimos Deprimimos. rapidito porque no sabemos la palabra.
No. Porque No si la tuviéramos la desconocemos. herramienta maravillosa que el Señor, de la cual el Señor nos ha provisto, que es un arma maravillosa, Maravillosa, la espada, la aleluya, espada es la de palabra de Dios. sabríamos cómo enfrentar. Sí, amén. ¿Y Amén. qué decir? Amén. Recuerde que Jesucristo cuando fue tentado, Él se enfrentó Con al la enemigo con la palabra. palabra. Escrito está. Aleluya. A tu Dios no tentará. Aleluya. Porque A él solo servirá. Solo a Él le Oh, servirá. santo. Ay, Dios mío, maravilloso es el Señor. Y seguimos terminando aquí, dice que para que no seamos, mire, la hermana ya había leído Efesios 4, habíamos en otra En otra versión. dice 4:14, dice, entonces ya no seremos, dice. Cuando los dones están en nosotros, deseamos la palabra, conocemos la palabra, la escudriñamos, nos deleitamos, nos apasionamos por conocer a Dios a través de la Aleluya. Biblia, a través de su palabra. Dice que no seremos más inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, que es lo que estábamos hablando. Vamos a estar firmes. Firmes. En la roca que es Cristo Jesús. Vamos a ser ese árbol que echó raíces. Cimentados. Sí, aleluya. Cimentados. Puede que vengan hasta hurcanes, Claro. pero no nos moverán. No, ni nos sacará de la verdad. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Eso nos dice Efesios 4:14. Seguimos leyendo Efesios 4 hasta el 16. Y dice, en cambio hablaremos la verdad con amor. Así Aleluya. creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Aleluya. Que esa es la intención de crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él es, el Señor Jesucristo es la cabeza de nosotros. Dice, y continúa Efesios 4:16. Él hace que todo el cuerpo encaje Oh, perfectamente, gloria a Dios. nos dice la palabra. Gloria a Dios. Y cada parte, dice, al cumplir con su función específica, lo que hablábamos de los dones, dice, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crecerá y está sano y lleno de amor. Oh, bendito. Gloria a Dios. Santo que vive Gloria para a siempre. Dios, porque el Señor nos aclara y nos confirma de que debemos de anhelar los dones y que Dios continúa bendiciendo y Él quiere darnos regalos. Él continúa entregando. Entregando. Aleluya. Desde el principio Él sigue y Él no se cansa de darnos esos regalos, esas dádivas, ese amor de Él, que nosotros lo conozcamos, que nosotros nos apasionemos, que nosotros querramos servirle, porque acuérdese que los dones es para el servicio del cuerpo, para el servicio de la iglesia, Amén. para el servicio del Señor, Para edificarnos, aleluya. para que crezcamos. Ser una iglesia fuerte, una iglesia bien Sólida. Como ya les decía, el ejemplo del árbol, Sólida. con raíces, Sí, amén. aleluya, fuertes, que están amarradas a la roca que es Cristo. Aleluya, amén. Amén. Aleluya. Ahora, estos dones que estábamos hablando con Gladita, estos dones de Primera de Corintios, ya vimos que los dones son los de Primera de Corintios y los Y los de Romanos. de los romanos, sí. Son 18. Sí, Y amén. están al mismo nivel, porque la palabra incluso comenzaba diciendo en Romanos con la profecía. Y el apóstol habla de que la profecía está dentro de los mejores dones. Amén. Amén. Para que viéramos Que que está deseen al este mismo don. nivel. Pero por decirlo, los dones de espíritu y no prácticos, por decirlo así, por darles un nombre, los de Primera de Corintios se dividen en 3 y son de revelación, de inspiración y de Amén. poder. Aleluya. Amén. Amén. Estamos al otro lado. No vamos a alargarnos mucho No. en esto porque ya no nos queda mucho tiempo. Lamentablemente, para otra vuelta, ya nos metimos con otro programa. No, ¿cómo se llama? Nos anotamos con otro programa. Porque esto verdaderamente es extenso.
Es bien profundo. Es que como lo decíamos, de verdad que es escatólogo. Escatológico. Sí, es bien profundo, es bien profundo. Pero queremos hacerlo lo mejor también posible para entenderlo y poderlo explicar, porque queremos que ustedes aprendan de que Dios sigue bendiciendo. Que sigue dando dones, que están vigentes los regalos, dones del Padre. Los milagros, los prodigios, las señales están todavía vigentes, que los ministerios están vigentes, que el apostolado, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Están vigentes. 5 ministerios. Están vigentes para nosotros, para la iglesia de Dios hoy, ahora, aleluya. Y que los dones del Espíritu, aleluya, son irrevocables. Que el Señor cuando da, lo da. No quita. Aleluya. No Aleluya. es hombre. No como nosotros que damos y lo quitamos. O nos arrepentimos. Él no se arrepiente. Él no se arrepiente. Porque Él tiene pensamientos de bien, de bendición. Aleluya. Para su pueblo, para sus hijos. Sus pensamientos no son los nuestros, hermano precioso. No. Amigo que me estás mirando. Y eso es lo que tenemos que entender y que siguen vigentes. Si tú los anhelas, si tú los quieres, hoy puedes obtener, puedes empezar a desarrollar el don que Dios ha puesto en tu vida para la edificación de la iglesia. Aleluya. Si tú estás con pensamientos de que yo no sirvo para nada, es mentira y lo rechazamos en el nombre de Jesús. Cristo lo echamos fuera, porque esos son pensamientos humanos, satánicos, diabólicos. Sí. El pensamiento de Dios es de bien. Amén. Tú tienes, aleluya, un don y tú eres necesario para la iglesia. No indispensable, pero necesario. Para la iglesia. Para el cuerpo de la iglesia, aleluya. El cuerpo de Cristo. Queremos agradecerles a todos los que nos han escuchado esta palabra maravillosa sobre los dones. Queremos agradecerle a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo. Sabemos de que nos ven de Oregón, de Chile, de Colombia, un besito así para todos, Nueva York, preciosos, un abrazo, Perú, un abrazo online. Un abrazo, que Dios los bendiga grandemente, que el Señor sea, mejor dicho, bendiciéndolos, pero abundantemente. Sobreabundantemente, pero depende de ustedes, hermanos y hermanas, también que quieran apasionarse por la palabra de Dios, que quieran conocer de ese Padre, de ese Dios maravilloso, qué hizo el Padre, qué hizo el Señor Jesús, qué está haciendo el Espíritu Santo ahora a la iglesia y que es el mismo Dios. Tenemos que tener muy claro eso, que es el mismo Dios, el mismo Padre. Cual preguntas, necesidades, vayan ustedes, chiquillos, haciéndolas y vayan viendo, porque aquí están apareciendo los teléfonos de donde ustedes pueden hacer las preguntas. Y nosotros, sintiéndonos más que honradas, poder tratar de responder a cada interrogante. Amén. Ahora vamos a sellar este programa lindo, hermoso, amén, con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya, sabiendo que Él tiene todas las cosas y Él quiere darnos lo mejor. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Señor, en esta hora, Padre, sí, yo bendigo a mis hermanos que están viéndonos, escuchándonos, Señor, a través de este medio, papito. Seas tú llegando a sus vidas de manera sobreabundante, mi amado Rey. Te doy gracias, Señor, porque tú, el que comenzó la buena obra, la perfecciona, aleluya, hasta el día de su venida. Eso quiere decir que tú no nos dejas, Señor, tú no nos sueltas, Señor, sino que tú nos vas perfeccionando de acuerdo a ese maravilloso, ese gran amor que tú nos tienes, a esa misericordia que se renueva cada día, a ese poder sobrenatural, aleluya, que está sobre nosotros para bendecirnos, Señor, y para que nosotros seamos de bendición a tu iglesia. Padre, en esta hora, Señor, yo ato todo mal pensamiento, Señor, que no servimos, todo aquello que ha venido en nuestra vida, que nos ha dicho que no servimos para nada, Señor, que entorpece el crecimiento de tu iglesia. Yo lo rechazo en el nombre
de Jesús y lo desechándolo. echo fuera. Seas tú, Y Señor, desato, Señor, tu quemándolo, bendición, sacándolo, tus dones, liberando tus y mejores sanando, dones, Señor. Aleluya. En el nombre Sobre la de iglesia de Jesús. Cristo, sobre Sí, la iglesia de bendito Dios, Jesús, en el sobre nombre la de iglesia del Jesús. Padre, en el Oh, nombre sí, maravilloso, Señor en el Jesús. nombre poderoso, Aleluya, en el Señor. nombre, aleluya, de Muchas Jesucristo. gracias, Y en Señor. esta hora, Padre, te doy gracias, Señor, porque tú vives, Sí, Señor, bendito porque Dios. tú reinas, Señor, porque tú Aleluya. estás aquí, Señor, y Amén, porque tú Señor. estás dando bendición, Sí, Señor. dando, aleluya, Aleluya. aquello que mis hermanos necesitan, Esos en el regalos nombre que sean soberano de tu bendecidos Hijo y llenos de Jesucristo. ti, Señor. Aleluya. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Queremos, hermanos, que nos sigan viendo cada viernes, ¿no? Un saludo a todos Sí. los fieles que Sí. siempre están ahí, chiquillos lindos. Un saludo, ahora me apropio yo un ratito, mientras faltan segunditos. Un saludo y un abrazo a mi prima Janet, que Sí, está en Dios la Chile, bendiga. a mi tía Chela Graciela, que también está en Chile, a toda mi gente que está ahí, que el Señor los bendiga Amén. grandemente. Estamos con ustedes, ustedes son parte de nuestra, Sí, aleluya. amén. Que el Señor los bendiga ricamente, Sí. grandemente, Amén. para la gloria de su A nombre. todos los hermanos que nos ven por estos medios, que Dios los bendiga grandemente. Sabemos que hay muchos hermanos y hermanas que nos miran de todas partes del mundo, no solamente aquí en Estocolmo, sino en diferentes lugares. Y también hay un grupo que Melita tiene que se llama el grupo sí. de Cristo. Algo así, Grandemente. Que Reunión, Dios los reunión en bendiga, Cristo. reunión de Aleluya. Cristo. Dios los bendiga grandemente, grandemente. Y queremos estarlos invitando cada viernes a las 18:30 para que nos sigan viendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Aleluya. Aquí en nuestra iglesia de Cristo Vida Nueva, Ebenecer Estocolmo. Así que los esperamos y allí en pantalla salen los números por medio del WhatsApp que nos pueden... Y el Facebook. Sí, y el Facebook que nos pueden escribir y nos pueden preguntar y nos pueden mandar también sus peticiones de oración. En el YouTube también sale esto, ¿no? En el en el YouTube YouTube también. sale. Ustedes También pueden YouTube. volverlos a ver. Sí. Así que estamos gozosas, estamos agradecidas por este día maravilloso y hermoso de poder haber comido ese pan. Y compartido con ustedes de este maná. De este maná maravilloso del cielo. Que Dios los bendiga rica y abundantemente, hermanos. Aleluya. Dios los bendiga. Estoy tan emocionada que hasta vuelta me doy en esta silla. Es el gozo del Espíritu Santo, el gozo del Señor Aleluya. es nuestra fortaleza. Santo. Por eso Besito. es que nos ve así gozosa. Dios los bendiga grandemente, los amamos en Cristo Jesús.